El faraón que gobernó Egipto en el año 745, antes de nuestra era, no era egipcio, venía del sur, y su reino tenía más pirámides que el país que acababa de conquistar. Lo que te enseñaron sobre África no es mentira, es un hueco con la forma exacta de algo que alguien quitó. El reino de Kush duró más de 1300 años. Construyó 255 pirámides. Derrotó a los asirios cuando Asiria era el terror del mundo conocido. Exportó hierro al Mediterráneo, a Arabia, al corazón de África. Y cuando cayó, desapareció de los mapas mentales de la historia con una precisión que ningún colapso natural explica. Hay civilizaciones que se pierden, y hay civilizaciones que alguien borró. Lo que nadie ha respondido todavía es de qué le tenían miedo. El sacerdote que abrió las puertas de Memphis no lo hizo por miedo. Lo hizo porque el hombre que llegaba del sur era el único que todavía trataba a los dioses de Egipto como dioses. El año era el 747 antes de nuestra era. Egipto llevaba décadas fracturado en principados rivales, cada señor local llamándose faraón, cada uno cobrando peaje sobre el Nilo, cada uno vendiéndose al mejor postor extranjero. El país que había construido las pirámides se había convertido en un mercado de lealtades rotas. Nadie lo había unificado porque nadie tenía ni la fuerza ni la autoridad moral para hacerlo. Entonces llegó Pille. No desde el norte, no desde el Mediterráneo, desde Napata, casi 2000 kilómetros al sur de Memphis, desde un reino que los egipcios llamaban la Tierra del Arco, la tierra de los que disparaban más lejos y más recto que cualquier ejército conocido, el reino de Kush. Pille no venía a destruir Egipto, venía a salvarlo de sus propios señores. La estela que mandó grabar después de su victoria es uno de los documentos más extraordinarios del mundo antiguo. No habla de masacres, habla de caballos mal cuidados. Pille recorrió las caballerizas de los príncipes derrotados, vio el estado de sus animales y escribió que eso era lo que más le había ofendido. No la traición, no la codicia, el abandono de sus caballos. Ese detalle no es anécdota, es la firma de una civilización. Kush no era una tribu que había tenido suerte. Era un estado con más de 800 años de historia propia cuando Pille cruzó la frontera. Sus reyes eran enterrados bajo pirámides, no dentro de ellas. Pirámides de ángulos más pronunciados, más altas en proporción a su base, construidas en piedra arenisca dorada que el desierto nubio fabricaba de una manera que el delta no pudo imitar. Hay 255 de esas estructuras todavía en pie en el norte de Sudán. Hay más pirámides cushitas que egipcias. Ese hecho solo debería reescribir los mapas mentales de cualquier persona que haya estudiado historia antigua. No lo hace. Esa resistencia a reescribir tiene un nombre. Pero ese nombre llega más tarde. Lo que importa ahora es lo que existía en Meroe. No era todavía la capital cuando Pille gobernaba, pero sus hornos ya funcionaban. En ellos se trabajaba el hierro con una escala que en el siglo VIII, antes de nuestra era ventaja militar decisiva. El mundo mediterráneo conocía el hierro. Kush lo producía en serie. Hay una diferencia entre saber fundir metal y construir una red de producción que alimenta ejércitos, comercio y construcción continental. Meroe era esa red. Las escorias acumuladas alrededor de sus hornos, excavadas 20 siglos después, formaban montañas. No metáfora, montañas reales de residuo industrial. Pille tomó Memphis en menos de un día. Heliópolis cayó sin combate. Hermópolis resistió semanas. Cuando cayó, Pille no ejecutó a sus habitantes. Los perdonó. Al príncipe no lo recibió, no porque ordenara su muerte, porque un hombre que había dejado morir de hambre a sus caballos durante un asedio no merecía estar en la misma sala. La dinastía 25 había comenzado. Durante casi 70 años, la corona de Egipto perteneció a un hombre del sur, y en ese momento exacto, cuando un rey cushita se convirtió en faraón,
Cuando el sur absorbió al norte, cuando la civilización que todos conocían fue gobernada por la que nadie estudiaba. En ese momento exacto, Kush cometió el único error que no podía permitirse. Se alejó de Meroe, no físicamente. El centro de gravedad se desplazó al norte. El Nilo egipcio, el Mediterráneo, las alianzas con los mundos recién conquistados. Era comprensible. Era la consecuencia natural de ganar. Y era, aunque nadie lo vio entonces, el principio del mecanismo que lo destruiría todo. ¿Quién tuvo más responsabilidad en lo que vino después? ¿El rey que ganó demasiado, o el reino que no supo qué hacer con la victoria? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda, y la que elijas dice algo sobre cómo lees el poder. Hay un nombre grabado en una columna de Napata que tardaron 40 años en descifrar. Cuando lo hicieron, no era el nombre de un rey, era el nombre de un ingeniero, el hombre que diseñó los hornos de Meroe. Nadie sabe quién era. Nadie explica por qué su nombre está grabado junto a los de los faraones. El rey que destruyó Kush nunca se llamó a sí mismo conquistador. Se llamó a sí mismo cristiano. El año era el 330 de nuestra era. Ezana de Aksum llevaba menos de una década en el trono cuando tomó una decisión que sus predecesores nunca habían necesitado tomar: elegir un dios. No porque la fe lo moviera primero, porque el comercio lo requería. El Mediterráneo se estaba reorganizando alrededor de una nueva moneda cultural, y esa moneda se llamaba cristianismo. Los que la aceptaban abrían puertas, los que no, cerraban rutas. Ezana eligió con precisión quirúrgica. Aksum no era una civilización menor. Controlaba el Mar Rojo. Sus puertos conectaban África con Arabia, India y el mundo romano. Comerciaba en marfil, oro, obsidiana y esclavos. Y durante generaciones había coexistido con Kush en un equilibrio tenso pero funcional. Kush dominaba el Nilo y el interior. Aksum dominaba la costa y el mar. Dos sistemas que no se tocaban porque cada uno necesitaba lo que el otro no vendía. Eso cambió cuando Roma cambió. Cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo en el siglo IV de nuestra era, las rutas comerciales no se reorganizaron por fe, se reorganizaron por confianza. Los mercaderes romanos preferían socios que compartieran su marco legal y religioso. Aksum entendió eso antes que nadie en la región. Kush no lo entendió, o lo entendió demasiado tarde. Mientras Ezana construía iglesias y acuñaba monedas con la cruz, Kush seguía usando su escritura propia, sus dioses propios, sus estructuras propias. Había sobrevivido 1000 años siendo exactamente lo que era. No tenía razón para creer que ser lo que era se había vuelto un problema. Esa convicción era el error. Las caravanas que antes atravesaban Meroe para llegar al Mediterráneo empezaron a tomar rutas alternativas. No porque Kush fuera hostil, porque Aksum era más conveniente, más conectado, más legible para los mercaderes del norte. El hierro de Meroe seguía siendo igual de bueno, pero el hierro que llega más barato y más rápido gana aunque sea peor. El monopolio que Kush había construido durante siglos no lo rompió ningún ejército, lo rompió la logística. Durante décadas, Kush sangró comercio sin sangrar hombres, y entonces Ezana cruzó la frontera. Las fuentes sobre la campaña aksumita contra Meroe son escasas e imprecisas. Lo que sí documentan es el resultado. En algún momento entre el año 330 y el año 350 de nuestra era, Meroe cayó. La ciudad que había sido el corazón industrial y espiritual de Kush durante casi 800 años quedó abandonada. Los hornos se apagaron. Las élites kushitas se dispersaron al oeste, al sur, hacia regiones donde el brazo de Aksum no llegaba todavía. Ezana mandó grabar su victoria en una estela. La redactó en 3 idiomas. Describió a los pueblos que derrotó con una precisión etnográfica que los arqueólogos todavía usan como fuente. En ninguna parte de esa inscripción aparece la palabra Kush. Aparecen nombres de grupos, de líderes, de territorías específicas.
pero el nombre del reino que acababa de borrar del mapa no lo menciona una sola vez. Eso no es un olvido. Eso es una decisión. Borrar el nombre de un enemigo de tu registro de victorias no tiene ninguna lógica militar. Tiene una lógica diferente. La lógica de alguien que no quiere que las generaciones siguientes sepan con exactitud qué destruyeron. Lo que nadie en el siglo IV de nuestra era podía saber, ni Ezana, ni los ingenieros que apagaron los hornos de Meroe, ni los sacerdotes cushitas que huyeron hacia el oeste con sus textos, es que los registros que Kush había acumulado durante más de 1000 años no desaparecerían del todo. Sobrevivirían fragmentados, enterrados, dispersos en 3 continentes, y que 20 siglos después, la mayoría de esos fragmentos seguirían sin traducir, no porque el idioma fuera imposible. Hay una razón distinta, y esa razón es la que hace que todo lo que acabas de ver sobre la caída de Kush sea incompleto. Tú estás leyendo esta historia en el idioma de los que ganaron, para un momento, no para reflexionar, para entender exactamente qué acaba de ocurrir en tu cabeza mientras veías caer Meroe. Viste una civilización destruida por un enemigo más ágil. Viste un reino que no supo adaptarse. Viste la lógica implacable del comercio reemplazando la lógica de la fuerza. Todo eso es correcto. Y todo eso es exactamente lo que alguien necesitaba que vieras. La escritura meroítica fue descubierta por académicos europeos en el siglo XIX. La descifraron parcialmente en el año 1909. Identificaron los sonidos de los símbolos. Reconstruyeron su fonética con suficiente precisión como para poder leerla en voz alta. Lo que no han podido hacer, en más de 115 años de trabajo académico, es entender lo que dice. El idioma que está detrás de la escritura sigue sin traducción completa. No hay diccionario. No hay texto bilingüe suficientemente largo que permita reconstruir el vocabulario con certeza. Hay miles de inscripciones cushitas que nadie en el mundo puede leer todavía. Piensa en lo que eso significa con precisión, no como metáfora, como hecho concreto. Hay estelas funerarias, registros administrativos, textos religiosos, documentos que podrían ser leyes o tratados o crónicas, y su contenido es ilegible para la ciencia del siglo XXI. Lo que sabemos de Kush lo sabemos por fuentes egipcias, asirias, griegas, romanas y axúmitas. Sabemos lo que Kush hizo visto desde afuera. No sabemos lo que Kush pensó visto desde adentro. Eso no es un detalle académico menor. Es el centro de todo. Cuando Pille conquistó Egipto y mandó grabar su estela de victoria, la grabó en egipcio clásico, no en meroítico. El rey cushita que acababa de unificar Egipto eligió el idioma del país conquistado para narrar su propia victoria. Los historiadores lo interpretan como pragmatismo diplomático. Puede ser, pero también significa que el único registro completo y traducible de su mayor logro está escrito en el idioma de los que él acababa de derrotar. ¿Cuántas versiones de esa victoria existen en meroítico? No lo sabemos, no podemos leerlas. Ahora piensa en los ingenieros de Meroe, los que diseñaron los hornos que produjeron hierro a escala industrial durante 8 siglos. Sus manuales, si existieron, y en una operación de esa magnitud es difícil imaginar que no existieran, estarían escritos en meroítico. Sus métodos, sus innovaciones, las razones por las que sus hornos producían a esa escala, mientras el resto del mundo antiguo fundía metal en cantidades marginales comparativas. Todo eso, si fue documentado, sigue enterrado en un idioma que nadie descifró, porque durante 200 años el consenso académico fue que no había prisa. No había prisa porque nadie creía que hubiera algo urgente que encontrar. Eso es lo que debes sostener en la cabeza, simultáneamente con todo lo anterior. La caída de Kush que acabas de ver no fue solo militar, ni solo comercial. Fue también documental. No murió solo el reino, murió la voz con que ese reino se describía a sí mismo.
y esa voz no fue destruida de un golpe. Fue erosionada durante 20 siglos de silencio académico que nadie ordenó explícitamente y que, sin embargo, ocurrió con una regularidad imposible de atribuir, solo al azar. Aquí es donde la historia de Kush deja de ser historia antigua. Hay en este momento equipos trabajando en la traducción del meroítico con herramientas de lingüística computacional que no existían hace 20 años. Están encontrando patrones. Están reconstruyendo estructuras gramaticales. El idioma se está abriendo lentamente, inscripción por inscripción, morfema por morfema. Y lo que van encontrando contradice en varios puntos la narrativa que las fuentes externas habían construido sobre Kush durante 2 siglos de arqueología. No en los hechos grandes, en los matices que hacen que los hechos grandes signifiquen algo diferente. Recuerda el nombre del ingeniero grabado en la columna de Napata junto a los nombres de los faraones, el que nadie sabe quién era, el que nadie explica por qué está ahí. Hay más nombres como ese, decenas. Algunos son mujeres. Eso no encaja con ninguna narrativa que el mundo antiguo haya dejado escrita sobre Kush desde afuera. Y es exactamente el tipo de detalle que un idioma sin traducción puede esconder durante 20 siglos sin que nadie lo reclame. Lo que creías que era una historia de conquista y colapso tiene una capa debajo que todavía no has visto. El hierro de Meroe no era una industria, era una doctrina. Vuelve al momento exacto en que Pille dejó Napata para conquistar Egipto. No lleva solo un ejército, lleva el producto más valioso del mundo antiguo en cantidades que ningún reino del Mediterráneo podía igualar. El hierro kushita llegaba a los mercados del norte con una regularidad que hacía de Kush no solo un poder militar, sino una dependencia económica para los estados que decían no temerle. Asiria compraba metal kushita, Egipto compraba metal kushita. Las rutas que atravesaban el Sahara Oriental llevaban hierro de Meroe hacia el oeste africano 2 siglos antes de que Roma existiera como república. Kush no conquistó Egipto porque tenía el mejor ejército del mundo antiguo. Kush conquistó Egipto porque podía permitirse tener el mejor ejército del mundo antiguo. Y podía permitírselo porque Meroe funcionaba. Ahora sostén ese hecho junto a este. Cuando Pille se convirtió en faraón, su corte se trasladó al norte. Sus sucesores gobernaron desde Tebas, desde Menfis, desde los centros de poder del Egipto que habían unificado. Los contactos con Napata se mantuvieron. Los contactos con Meroe se espaciaron. No hubo una decisión de abandonar el sur. Hubo algo más peligroso que una decisión. Hubo una deriva. Durante casi 70 años de dinastía 25, el centro de gravedad del poder kushita fue el Nilo egipcio. Y durante esos mismos 70 años, la red de producción que había hecho posible todo ese poder fue administrada desde la distancia por gestores que no eran los arquitectos del sistema. Meroe siguió funcionando, pero funcionó como una herencia, no como una prioridad. Cuando los asirios de Asurbanipal invadieron Egipto en el año 667 antes de nuestra era, no derrotaron a Kush en batalla abierta. Hicieron algo más eficiente. Cortaron el Nilo como línea de suministro. El ejército kushita que defendía Egipto estaba operando a 2000 kilómetros de su base industrial. Sin reabastecimiento rápido, sin la ventaja logística que había hecho invencible a Pille, la dinastía 25 se retiró al sur en menos de 3 años. No fue una derrota militar, fue una ecuación de distancia que nadie había calculado cuando la victoria parecía permanente. Kush sobrevivió, volvió a Napata, reorganizó, y durante los siguientes 4 siglos construyó en Meroe algo que los arqueólogos del siglo XX llamaron, con una precisión que ellos mismos no valoraron suficientemente, la Birmingham del mundo antiguo. Hornos que no se apagaban, producción que no paraba. Una ciudad cuya arquitectura entera estaba diseñada alrededor de la lógica industrial.
los templos, los palacios, las necrópolis organizados en relación a los hornos, no al revés. Meroe no era la capital de un reino que también hacía hierro. Meroe era una fábrica que también tenía reyes. Y cuando Axum cortó las rutas comerciales en el siglo IV de nuestra era, lo que destruyó no fue un símbolo político. Destruyó la única razón por la que todo lo demás había sido posible. Sin mercados, los hornos no tenían propósito a esa escala. Sin escala, la red de producción no era sostenible. Sin la red, el ejército perdía su ventaja estructural. Sin la ventaja estructural, Kush era un reino más antiguo que la mayoría, más sofisticado que casi todos, pero sin el mecanismo que lo había hecho diferente durante más de 8 siglos. Lo que parecía fortaleza era fragilidad con otro nombre. La autosuficiencia que había protegido a Kush durante 1000 años era en realidad dependencia de una sola arteria. El Nilo hacia el norte, las rutas hacia el Mediterráneo. El momento en que esas rutas se reorganizaron alrededor de Axum, Kush no tenía alternativa construida, no porque fuera incompetente, porque durante 8 siglos no había necesitado una. El ingeniero grabado en la columna de Napata, junto a los nombres de los faraones, el que nadie sabe quién era, dejó algo más que su nombre. Dejó una serie de marcas en los márgenes de la inscripción que los epigrafistas clasificaron durante décadas como decoración geométrica. No son decoración, son anotaciones técnicas en meroítico, y las pocas que han sido parcialmente interpretadas en los últimos años describen algo que el resto de la inscripción no menciona. Un sistema de distribución, rutas alternativas, una red secundaria diseñada para operar si la principal quedaba cortada. El ingeniero lo había previsto. Dejó instrucciones. Nadie las leyó durante 20 siglos, porque nadie creyó que valiera la pena intentarlo. Viste la historia de un reino que nació, conquistó, resistió y cayó. Esa historia es correcta, y es la historia equivocada. Lo que realmente viste, si vuelves ahora al principio con lo que sabes, es la historia de un sistema de conocimiento que sobrevivió a todo, excepto al silencio que le impusieron después. No el silencio de la destrucción, el silencio de la clasificación, el silencio de los archivos que se llenan de material sin traducir y se cierran sin urgencia porque el material que contienen pertenece a una civilización que el consenso académico del siglo XIX decidió, sin votación formal y sin debate documentado, que no era central a la narrativa del progreso humano. Ese consenso nunca fue declarado, nunca fue escrito como política. Ocurrió en la acumulación de decisiones pequeñas. ¿Qué excavación financiar? ¿Qué hallazgo publicar? ¿Qué idioma descifrar primero? ¿Qué nombre incluir en los libros de texto que leen los niños de 12 años en los países que controlan las editoriales académicas globales? Kush desapareció de la memoria colectiva no cuando Meroe cayó. Desapareció cuando esas decisiones pequeñas se acumularon durante 150 años hasta formar un muro. Ahora vuelve a Pille, al hombre que entró en Memphis y ofendió a los príncipes derrotados, no por haber destruido sus ejércitos, sino por el estado de sus caballos. El rey que grabó su victoria en egipcio clásico, porque era el idioma que sus nuevos súbditos entendían. El faraón cushita, que gobernó el país más famoso del mundo antiguo, y cuyo nombre la mayoría de personas con educación universitaria no reconoce. Pille no eligió escribir en egipcio solo por pragmatismo diplomático. Lo hizo porque entendía algo que sus sucesores olvidaron. El poder no es lo que construyes, es lo que los demás deciden recordar de lo que construiste. Pille escribió en el idioma que garantizaba que su victoria sería legible para las generaciones siguientes. Y tenía razón. Su estela sobrevivió. Su victoria está documentada. Su nombre existe en los registros. Lo que no existe en esos mismos registros es el contexto que hace que su victoria tenga sentido completo. El hierro, los hornos,
el ingeniero sin nombre, la red de rutas alternativas que alguien diseñó y nadie leyó. Esa capa de Kush, la capa que Kush escribió sobre sí mismo en su propio idioma, es la que sigue enterrada. Y aquí está lo que cambia todo lo que viste desde el principio. Los arqueólogos que excavaron Meroe entre el año 1880 y el año 1920 encontraron, además de las estructuras visibles, depósitos de material escrito, tablillas, fragmentos de papiro, adaptado al clima seco del interior africano, inscripciones en objetos cotidianos. La cantidad era suficiente para constituir lo que en cualquier otra excavación de ese periodo habría sido declarado inmediatamente archivo de importancia histórica de primer orden. En los registros de esas expediciones, ese material aparece catalogado en una categoría que se repite con una consistencia que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. Material de interés secundario, pendiente de análisis posterior. Posterior nunca llegó para la mayoría de esos depósitos. Algunos están en museos europeos en cajas que no han sido abiertas en décadas. Otros fueron repatriados a Sudán en condiciones de conservación que las guerras civiles del siglo XX complicaron. Otros simplemente no están en ningún inventario conocido. No hay conspiración en eso. Hay algo más difícil de señalar y más difícil de corregir que una conspiración. Hay un sistema de prioridades que se autorreproduce sin necesitar que nadie lo ordene. El material de Kush lleva 150 años siendo secundario, porque lleva 150 años siendo tratado como secundario. Y cada generación de académicos hereda ese tratamiento como si fuera una conclusión ya establecida en lugar de lo que realmente es. Una decisión que nadie tomó conscientemente y que sin embargo produce los mismos resultados que si hubiera sido planificada. El meroítico se está descifrando ahora, lentamente, con herramientas que hace 20 años no existían. Y cada inscripción que se abre revela no un pueblo misterioso que el tiempo borró, sino una civilización con una voz propia, precisa, técnica y filosófica, que lleva 20 siglos esperando que alguien considerara que valía la pena escucharla. El ingeniero de Napata dejó instrucciones para salvar el sistema que construyó. Nadie las leyó a tiempo, pero las instrucciones siguen ahí.